Jesús después de su muerte. La muerte de Jesús no fue un final trágico ni un desenlace inesperado, sino el cumplimiento perfecto de un plan divino que había sido establecido desde el principio de los tiempos. En el instante en que exclamó, «Consumado es», Juan 19:30, Jesús declaró al mundo que su misión estaba completa. Aquellas palabras resonaron no solo en la tierra, sino también en los cielos y en los rincones del universo espiritual. Fue un grito de victoria, no de derrota, que marcó el triunfo definitivo sobre el pecado, la muerte y el poder de las tinieblas. La cruz, símbolo de sufrimiento y humillación, se convirtió en el altar donde Jesús ofreció el sacrificio perfecto. En ese acto supremo de amor, cargó con el peso de los pecados de toda la humanidad. Desde los primeros días de la creación, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado había separado a la humanidad de su Creador. Pero Jesús, como el Cordero de Dios, tomó sobre sí mismo esa culpa para reconciliarnos con el Padre. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27:51. Este hecho, lleno de significado, proclamaba que la separación entre Dios y los hombres había sido eliminada. El acceso al Padre ya no estaría limitado a unos pocos, sino que estaría abierto a todos aquellos que aceptaran la obra redentora de Jesús. En su muerte, Jesús destruyó la barrera del pecado que había mantenido a la humanidad lejos de Dios durante generaciones. En los días que siguieron a su muerte, sus seguidores estaban inmersos en la confusión y el dolor. ¿Cómo podía haber terminado así la historia del hombre que había traído esperanza, sanación y palabras de vida eterna? Sin embargo, lo que ellos no sabían era que, en la aparente derrota de la cruz, se estaba gestando la mayor victoria de la historia, la derrota de la muerte misma. La proclamación de Jesús, incluso después de su muerte, era clara. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Su sacrificio no solo reconcilió al hombre con Dios, sino que estableció un camino eterno hacia la vida. Un camino que ya no dependía de sacrificios temporales o esfuerzos humanos, sino de la fe en su obra completa. Jesús, con su muerte, enfrentó directamente el poder del pecado. En lugar de evadirlo, lo absorbió. Su sacrificio no fue la derrota de un líder terrenal, sino la victoria de un Salvador eterno. Él, el inocente, llevó la culpa de los culpables. Él, el justo, se ofreció por los injustos. La cruz no fue un accidente, sino el plan eterno de redención de Dios, predicho desde el Génesis y cumplido en el Calvario. En ese momento, las huestes celestiales contemplaban asombradas mientras Jesús entregaba su espíritu. El mundo espiritual también lo reconocía. Los poderes de las tinieblas temblaron al darse cuenta de que habían perdido. Satanás, quien había usado el pecado para esclavizar a la humanidad, fue despojado de su mayor arma. En Colosenses 2:15, Pablo describe esta victoria de manera contundente, y despojando a los poderes y a las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Jesús marcó el inicio de una proclamación eterna, que no se detendría jamás. Desde ese día, millones han sido transformados por el poder de su sacrificio. La cruz, vista por muchos como un instrumento de tortura, ahora se levanta como un faro de esperanza para todo aquel que desee reconciliarse con Dios. En ella encontramos perdón, restauración y la promesa de una vida eterna. Pero la historia no termina ahí. La victoria de Jesús sobre el pecado fue solo el primer capítulo. Su resurrección, que ocurrió 3 días después, sería la prueba irrefutable de que su sacrificio no solo era suficiente, sino que había derrotado incluso al último enemigo, la muerte. La proclamación que comenzó con su muerte se extendió al mundo entero y continúa hoy en día, invitando a todos a experimentar la redención y la vida nueva que solo Jesús puede ofrecer. En resumen, después de su muerte, Jesús no solo venció al pecado y a la muerte, sino que abrió un camino eterno de reconciliación entre Dios y la humanidad. Su proclamación trasciende el tiempo y sigue siendo un mensaje de esperanza, amor y victoria para todas las generaciones. La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús no es simplemente un evento registrado en la historia. Es el corazón mismo del cristianismo, el fundamento sobre el cual se edifica toda la fe cristiana. Este hecho no solo transforma nuestra comprensión de quién es Jesús, sino también de quiénes somos nosotros en relación con Dios. La resurrección proclama, con una fuerza innegable, que el pecado y la muerte han sido vencidos, y que la promesa de vida eterna es una realidad ofrecida a toda la humanidad. Primero, la resurrección como el cumplimiento de las promesas de redención.
Desde los días de la caída en el jardín del Edén, la humanidad estuvo bajo el peso del pecado y la separación de Dios. Pero incluso en ese momento de oscuridad, Dios prometió un Redentor. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, anunciaba que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa promesa se cumplió en Jesús, cuya resurrección marcó el clímax de un plan divino que se había desarrollado durante milenios. Los profetas del Antiguo Testamento también apuntaron hacia un Mesías que no solo sufriría por los pecados de la humanidad, sino que también vencería la muerte. Isaías 53 habla de un siervo sufriente que sería herido por nuestras transgresiones, pero también declara que prolongará sus días, una alusión directa a la resurrección. En Oseas 6:2, el profeta proclama: nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Cuando Jesús resucitó al tercer día, estas antiguas profecías encontraron su cumplimiento perfecto. Su resurrección no fue un evento aislado, sino la culminación de un plan de redención que Dios había anunciado desde el principio. Este cumplimiento no solo validó la autoridad de las Escrituras, sino que también confirmó que Jesús era quien decía ser: el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. El impacto de la resurrección sobre sus seguidores fue inmediato y transformador. Antes de la resurrección, los discípulos estaban llenos de miedo, escondidos y derrotados. Pero al encontrarse con el Cristo resucitado, sus corazones se llenaron de valentía y esperanza. María Magdalena, al escuchar su nombre en los labios del Señor resucitado, pasó del llanto a la alegría. Juan 20:16. Tomás, quien había dudado, exclamó con asombro: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Al ver las heridas del Salvador, la resurrección fue la prueba definitiva de que el sacrificio de Jesús en la cruz había sido aceptado por Dios como el pago completo por los pecados de la humanidad. Sin la resurrección, la cruz sería solo una tragedia, pero con ella se convierte en un símbolo de victoria y esperanza eterna. Como afirma Pablo en Romanos 4:25, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección declara que aquellos que creen en Él ya no están bajo condenación, sino que han sido reconciliados con Dios. Además, la resurrección no solo cumplió las promesas de Dios, sino que también inauguró una nueva era. Al resucitar, Jesús se convirtió en las primicias de los que durmieron. Primera carta a los Corintios 15:20. Señalando que su victoria sobre la muerte es también nuestra victoria. Para los creyentes, esto significa que la muerte ya no es el final, sino el inicio de una vida eterna en la presencia de Dios. 2. La derrota del pecado y la muerte. La resurrección de Jesús fue mucho más que un acto milagroso. Fue una declaración cósmica de victoria sobre las fuerzas del pecado y la muerte. En 1 Corintios 15, 54-57, Pablo escribe con una claridad impresionante: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Estas palabras capturan el significado profundo de la resurrección. La muerte, que había sido el enemigo supremo de la humanidad, fue vencida de una vez por todas. Desde la caída de Adán, la humanidad había estado atrapada en un ciclo interminable de pecado y muerte. Romanos 6:23 lo resume de manera sucinta: la paga del pecado es muerte. Pero la resurrección de Jesús rompió ese ciclo. En la cruz, Jesús cargó con el castigo que merecíamos, y al resucitar, destruyó el poder de la muerte sobre aquellos que creen en Él. Esto significa que el pecado ya no tiene poder condenatorio sobre nosotros, porque Jesús lo pagó todo. La resurrección no solo derrota la muerte física, sino también la muerte espiritual. En Cristo somos hechos nuevos. Somos liberados de la esclavitud del pecado y restaurados a una relación viva con Dios. En Romanos 8:1-2, Pablo proclama: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Además, la resurrección transforma nuestra perspectiva de la vida y la muerte. Antes de Cristo, la muerte era un enemigo temido, el final inevitable de toda vida. Pero para los creyentes, la muerte ha sido despojada de su poder. Ya no es el final, sino el comienzo de una eternidad con Dios. La resurrección de Jesús garantiza que nosotros también resucitaremos. En 1 Tesalonicenses 4:14, Pablo escribe: si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios resucitará con Jesús a los que han dormido en Él. La derrota de la muerte también tiene un impacto cósmico.
En la resurrección, Dios inició la restauración de toda la creación. La corrupción, el dolor y la muerte que entraron al mundo con el pecado están siendo revertidos. La resurrección es un anticipo del día en que Dios hará nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5, trayendo justicia, paz y vida eterna. Reflexión final. La resurrección de Jesús es mucho más que un evento histórico. Es la piedra angular de la fe cristiana y la demostración más poderosa de que Dios cumple sus promesas. Es el cumplimiento de las antiguas profecías de redención, la derrota del pecado y la muerte, y la garantía de una vida eterna para todos los que creen en Él. En la resurrección, encontramos no solo esperanza, sino también la seguridad de que el poder de Dios ha triunfado sobre las fuerzas del mal, y que nosotros, como sus hijos, compartimos en esa victoria eterna. La tumba vacía proclama que Jesús está vivo, y con Él también lo está nuestra esperanza. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha traído paz, te invito a suscribirte a nuestro canal, compartir este video, darle like y activar la campanita.